Hola a todos y bienvenidos en este nuevo vídeo que tratará de las generalidades sobre los indicadores. Entonces en este vídeo miraremos un poco lo que es la semántica de la palabra indicador, la relatividad de los periodos, los errores que no hay que cometer y los diferentes tipos de indicadores. Utilizar los indicadores técnicos. Entonces un poco de semántica. ¿Qué es un indicador? Como su nombre lo dice, el indicador sirve a indicar. El indicador técnico padece de muchas derivas egotísticas a la imagen del análisis técnico, y muchos usuarios creen en su poder de autorrealización. Lo que es de las derivas egotistas. Esto se ve mucho en los foros. Cuando la gente empieza a buscar una estrategia de trading que pone sobre los gráficos varios indicadores y buscan un cruce sobre un stochastic o sobre una media móvil, buscan un señal sobre un indicador que puedan ellos usar y poner en relación con el gráfico, con un señal que ven sobre el gráfico. Y así pueden ellos decir que han inventado una estrategia, un método de trading basándose en esto. Y como ellos se basan sobre un señal que está dado por un indicador, entonces piensan que el indicador hace el mercado y que tiene un poder de autorrealización. Cuando busca, por ejemplo, un señal de cruce sobre una media móvil, cuando ven el señal de cruce y ven que el mercado cambia de dirección, pues se piensan que es porque la media móvil ha cruzado. Entonces, ante todo, un indicador es una deformación matemática del precio. Representa una situación matemática en un periodo elegido arbitrariamente. Entonces, un indicador es una fórmula matemática y esta fórmula matemática es para ser calculada usa un periodo, es decir, un periodo podría ser calificado por tantas velas. Por ejemplo, sobre Stochastic me parece que es 13 velas, un periodo de 13. Y entonces, a partir de ese periodo, pues la fórmula matemática calcula un señal o un movimiento que es una deformación del precio que se ve. Es como si estuviéramos mirando el precio a través de un prisma cuando usamos un indicador. Vamos a ver entonces esta relatividad que hay entre los periodos y el indicador. El periodo de un indicador representa la duración sobre la cual se calculará. El usuario elige un periodo en función de lo que quiere destacar, si es el ruido o alisar la curva del indicador. Cuanto uno coja un periodo más grande, pues más estará suavizando o alisando el indicador, el señal del indicador, lo que tendrá por consecuencia de dar menos señales erróneas, falsos señales, pero en contraparte entraremos más tarde sobre el precio. Y al contrario, si reducimos el periodo de su cálculo, pues entonces ahí el indicador será más reactivo al movimiento del mercado, lo que ocasiona un ruido y falsos señales, pero en contraparte entraremos sobre el precio más temprano que si analizamos el precio. La elección de un periodo es complicado.
El ajuste de los parámetros puede ser lógico, empírico o esotérico. Entonces, por lógico, podemos basarnos sobre la actividad humana en los mercados. Por ejemplo, los traders en los bancos pues empiezan a las 8 de la mañana hasta las 12, luego de las 4 de las 2 hasta las 6 y de luego al cierre de los mercados, la abertura de otro mercado hasta las 10. Ahí nos damos cuenta que la actividad humana está regulada sobre periodos de 4 horas y esto puede ser una base de ajuste sobre un indicador, una base lógica. Luego está los periodos empíricos. ¿Qué son esos periodos empíricos? Esto es parametrear el indicador en función de lo que hace el mercado. Si el mercado es dinámico, si está en rango, pues ahí ya adaptaremos entonces el periodo de cálculo a lo que hace el mercado. Y sería entonces más pertinente esa configuración sería más pertinente porque nos daría ya señales más adecuados con el mercado. Entonces ahí está por fin los parámetros esotéricos. Esto puede ser todas las tonterías que se lee sobre internet. Cuando uno se pone en un foro que no sabe de qué trata el indicador, porque uno diga que los traders de tal banco hacen todo estocastic sobre un periodo de 8 o de 25 o se basan sobre los cafés que han tomado o yo qué sé qué tontería han visto o se han imaginado. Y entonces ahí no sé por qué toda la gente dice, pues sí, he leído en tal foro que ahí en tal banco usan tal periodo por tal indicador. Y todo esto es nada más que pamplinas y si puede decirlo, alucinación colectiva. Hay que basar sobre periodos o una lógica o algo de empírico que puede ser pertinente. Entonces, esto esoteria no llega a este capítulo que son los errores que no hay que cometer. Entonces, ante todo, hay que entender la fórmula matemática de un indicador y saber a qué sirve. Entonces, vosotros hacéis experimentos, miráis un poco cómo funciona el indicador, alargáis los periodos, los recortáis, miráis un poco en qué tipo de mercado se sitúa y qué produce sobre el indicador. Porque a partir de ahí hay que entender la situación específica que crean los patrones o los patterns que vamos a usar. Es decir, si usamos un indicador como el Stochastic, que es un indicador borneado que muestra las exageraciones del precio, usamos este Stochastic sobre un mercado que está en rango, pues cuando estamos en una zona alta de sobrecompra sobre el Stochastic o que se produce un cruce entre las líneas, pues ahí podemos ver que el precio pues ya está dándose la vuelta. Y ahí es donde está la inteligencia y la utilidad del indicador. Entonces hay que comprenderlo porque si este stochastic está usado sobre un movimiento que está en tendencia, pues el indicador del stochastic siempre estará en la parte alta de sobrecompra o de sobreventa y los cruces, no habrá cruces en que haya un poco de respiración del movimiento, pero eso serán falsos señales porque la tendencia o el mercado mejor dicho, no está adaptado, mejor dicho,
el Stochastic no está adaptado a ese tipo de mercado. Entonces, por último, debemos entender los límites de un indicador, como acabo de decir, para no usarlo en los momentos inadecuados. Un indicador se utiliza en determinados momentos o al menos de una manera determinada en función del movimiento. También hay que evitar la redundancia con una tonta lectura gráfica y prestar un carácter autoprofético de los indicadores. Entonces, cuando digo una redundancia tonta de la lectura del gráfico, es decir, usar 2 o 3 indicadores que están hechos para el mismo tipo de mercado, como puedo ver sobre foros cuando leo los análisis, pues veo fotos con 2 o 3 indicadores que son indicadores o de tendencia y que indican la misma cosa. Claro, si el movimiento está en tendencia, los indicadores de tendencia pues indican que el movimiento está en tendencia. Entonces ahí la gente piensa que como los dos indicadores se colaboran y dicen la misma cosa, entonces el movimiento está en tendencia. Y ahí se hace una idea que que esos indicadores tienen un carácter autoprofético. Y luego cuando no está el movimiento en tendencia, pues no comprendes cómo los indicadores no están sincronizados o no dicen la misma cosa. Entonces hay que darse cuenta bien y que es el precio, el movimiento que hace el indicador, por lo menos los señales del indicador. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de indicador. Existe una gran cantidad de indicadores clasificados en diferentes categorías. Están los indicadores de tendencia, que ello indica si el mercado está alcista, bajista o en rango, porque es una tendencia. Si no sube y baja, es una tendencia neutra, que es tendencia igualmente, tendencia lineal. Luego están los indicadores de momentum. Ellos indican la aceleración del precio, cuando empieza a acelerar. Están los osciladores acotados, que ellos muestran una situación extrema del precio, una exageración. Luego están los indicadores de volatilidad. Los indicadores de volumen, que ellos representan a lo mejor las transacciones que hay por nivel de precio o por hora. Están los indicadores de perfil de mercado, que ellos indican un perfil del mercado, es decir, la zona de acumulación de precios acumulativos. Los indicadores de perfil de mercado los usamos nosotros mucho en DMT, como los de momentum y de tendencia. Entonces, ya que hemos visto los diferentes tipos de indicadores, pasaremos al próximo vídeo a hablar de las medias móviles.